Amigas y amigos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, René Piataxi, docente y gerente de sistemas de acecompu.net. No dejen de visitar nuestro sitio web www.acecompu.net, en donde tenemos una gran cantidad de programas resueltos. Realizamos sistemas web. Los programas resueltos los puede encontrar en este enlace. Tenemos ejercicios resueltos en varios lenguajes de programación. En este caso, los lenguajes de programación que tenemos es Python, C Sharp, PCInt, de pseudocódigo, Java, C++, Visual Studio, PHP, bueno, HTML también, pero no es en un lenguaje. Administramos lo que es base de datos, Postgres, MySQL y SQL Server. Aquí disponemos también de una lista bastante extensa de ejercicios que usted lo puede descargar. Lo mismo puede buscar aquí, tenemos por ser clasificado por temas y también puede hacer una búsqueda del ejercicio que usted requiere. De igual manera, también resolvemos ejercicios a medida, a petición del cliente, son personalizados. Solamente envíenos sus preguntas y enseguida responderemos. ¿Sí? La lista de ejercicios que usted desea que lo resuelven, nos envía, sube el archivo que quiera usted que lo resolvamos. Entonces, eso le va a permitir a usted que contactarse con nosotros y nuestro equipo de programadores atenderá inmediatamente. Bien, entonces para el día de hoy vamos a trabajar en lo que es la programación orientada a objetos. También permítame saludarle a mis estudiantes del Mariano Suárez Veintimilla, que también están con nosotros, estudiantes de redes y telecomunicaciones del ITSI, del Instituto Superior Tecnológico Ibarra. A mis estudiantes que están presentes día a día siguiendo nuestras clases de programación. Bien, para eso nosotros vamos a empezar con los fundamentos, lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué significa programar en objetos? Simplemente, programación orientada a objetos no es más que una nueva técnica, podríamos llamarle así, si hablando en términos comunes, podríamos decir que eso simplemente es una técnica, una paradigma. Los programadores, algunos documentos lo hablan de que es un nuevo paradigma de programación. Simplemente es una forma de estructurar, pero la solución de los ejercicios tiene sus ventajas del momento que utilizamos programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos. Bueno, no es tampoco un lenguaje nuevo, no, perdón, una técnica nueva, sino más bien es una forma ya un poquito, también ya tiene sus años, que también nos ayuda, pero la mayoría de ejercicios que nosotros observamos, los lenguajes de programación, aplicaciones, utiliza lo que es la programación orientada a objetos con el fin de facilitar, tiene muchas ventajas, optimización de código especialmente, optimizar el tratamiento, dar un tratamiento especial a nuestras variables, ver las cosas como un mundo real, un mundo distinto. En el refiero que dentro de lo que es de la programación. Es decir, a tratar, ahí manejamos objetos en sí con sus respectivas características. Entonces, todos esos conceptos vamos a ir revisando el día de hoy, los conceptos y aclarando más que nada dudas. Recordemos que estamos en refuerzo de programación y estamos trabajando en vivo, así es que si por ahí hay algún error, alguna falla, pues es un video sin editar para todos mis amigos, no es un pregrabado. Entonces, para eso vamos a empezar vamos a iniciar con algunos conceptitos que nos van a recibir. Primeramente, usted lo que va a hacer es revisar un poco, también a ayudarse de la base teórica que encuentra en la web, en cualquier documento, libros de programación, que hablan de programación orientada a objetos para reforzar lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Bien, para eso nosotros vamos a empezar indicando lo que es una clase. Una clase. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, lo primero que nosotros vamos a empezar a entender lo que es una clase. Cuando hablamos de una clase, por ejemplo, una clase, hablemos persona.
Aquí tenemos una clase persona, podemos hablar de la clase vehículo, la clase, bueno, la clase número, la clase vector, bueno, una serie de una concepción diferente de lo que es este tipo de programación. Cuando hablamos de clase, nosotros estamos hablando de una plantilla. ¿Cómo vamos a crear? Vamos a hacerle el siguiente escenario. Vamos a suponer, bueno, la clase es una plantilla, ¿no? Este término voy a ponerle así como plantilla, o también podríamos ponerle como un molde. Eso, así le vamos a poner, porque de pronto es para que nosotros vayamos entendiendo este paradigma de lo que es la programación en nuestros términos, no en términos técnicos que para los términos técnicos pues encontramos en cualquier documento de programación orientada a objetos, encontramos nosotros de documentación referente al, a lo que es programación. Vamos a llamarle un molde, una plantilla, también le dicen lo que es una clase, ¿sí? ¿Qué es eso? Voy a hacer el siguiente escenario, como les mencioné. Mi escenario va a ser el siguiente. Necesito, vamos a crear, voy a suponer, voy a hacer eh, unos muñecos. Vamos a poner unos muñecos, ¿sí? Vamos a hacerle unos muñecos en donde, de arcilla. Vamos a hacer unos modelos de muñecos de arcilla, queremos hacerle. Quiero que le capte la idea, por favor. Queremos hacer unos, unos muñecos de arcilla en donde nosotros vamos a hacer un poquito más grande ahí. Bien, unos muñecos de arcilla en donde usted, por ejemplo, le va a poner ciertas características. ¿Qué es lo que hace usted con los muñecos de arcilla? Con la arcilla lo que va a hacer usted simplemente es, primeramente, crea un molde, ¿sí? Crea un molde, todo bien, con todas las características, porque usted, en base de ese molde, usted va a crear miles de muñecos, miles en este caso, de objetos, ¿sí? Miles de muñecos de arcilla. Entonces, aquí estamos haciendo el siguiente escenario con la parte teórica. Entonces, la clase constituye eso, un molde. Yo quiero hacer muñecos, ¿sí? Muñecos. Y entonces yo lo primero que hago es crear un molde. Entonces, cuando yo ya tengo el molde ya bien diseñadito y le pongo las características también, por ejemplo, que mi muñeco le voy a ponerle un nombre, ¿sí? Le voy a ponerle un nombre. Eso podríamos ponerle la talla, qué altura tiene nuestro molde. Bueno, y una serie de características que nosotros le podemos poner a nuestro molde. Entonces, a eso se refiere lo que es nuestra clase, es crear un molde para volver a crear, a reproducir muñecos. Facilito, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, crearme una clase vehículo, ¿ya? Un vehículo, bueno, más adelante hablaremos de otros términos que se utilizan en programación orientada a objetos, como son los términos de herencia, polimorfismo, bueno, algunas características que son propias de la programación orientada a objetos. Entonces, a esas características nosotros le vamos a poner a estas características en programación orientada a objetos, se los llama atributos, ¿no? Bien, entonces vamos a crear, por ejemplo, voy a crear una clase persona, le voy a dibujar, voy a hacer el molde de la persona. Voy a ponerle a mano alzada, vamos a hacerle un muñequito azul. Entonces yo empiezo a crear el molde, ¿no? Él dice, voy a llamarle mi clase, se va a llamar persona. Voy a crearme el molde. Entonces a este molde yo le voy a llamar, como va a ser de personas, va a ser de muñecos, yo le digo una clase persona, ¿sí? Este va a ser mi persona. Esta persona va a tener las diferentes características, cuántos ojos, va a tener una nariz. Bueno, ustedes son buenos dibujantes,
Yo le voy a hacer así como mi hijo nada más. ¿Sí? Todo bien. Perfecto. Tenemos la clase persona. Ese va a ser mi molde. Pero ¿qué características va a tener la persona? Entonces vamos a ponerle algunas características. A esas características a esta persona le vamos a poner, por ejemplo, un nombre. ¿Eh? Le digo, quiero a esta persona le voy a poner un nombre. De esta persona también necesito saber, por ejemplo, puede ser el peso, ¿sí? Puede ser el peso. Puedo ponerle yo que sé la talla. Bueno, y algunas características de esa persona. Vamos a suponer que estoy creándole un muñeco, ¿sí? Un muñeco estoy haciendo. Ese muñeco le vamos a poner un nombre, le vamos a ponerle que también que tenga el peso, le vamos a ponerle que tenga la talla. Bueno, eso en este caso y todo, y así podríamos seguir enumerando varias características de la clase persona, de la clase persona. Bien, entonces esto a nosotros nos va a permitir, el momento que estamos creando por ejemplo, tiene el nombre, peso, talla, vamos a ponerle, ¿qué más le podríamos? Ponerle edad, pongámosle, ya, edad, ya, eso. Estamos creando la clase persona, estoy creando mi molde, estoy creando el molde de mi clase persona, porque yo quiero crear miles de muñecos, ¿sí? Miles de muñecos de este molde. Entonces estoy creando mi molde o técnicamente podríamos decirle que es una plantilla, ¿sí? Técnicamente es una plantilla. Pero esta persona, este molde va a tener ciertas características. A estas características nosotros les llamamos, en este caso, son atributos. Atributos. Perfecto. Mire, estamos ya viendo algunos conceptos. Estamos en la parte conceptual de programación orientada a objetos. Bien, más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio también en Java NetBeans para ir entendiendo poco a poco la parte conceptual. Esto es lo que nos interesa entender. Entonces, el nombre, peso, talla, atributos de mi molde se va a llamar, en este caso son los atributos. Bien, pero además, vamos a suponer que mi muñeco le vamos a ponerle, por ejemplo, que sea a pilas. ¿Ya? Vamos a suponer que sea a pilas, pila taxi. ¿No? Bueno, vamos a ponerle un muñeco que sea, ¿sí? Que sea que se pueda. Entonces, yo le voy a poner ciertas características. Además, ese molde le voy a ponerle que ese muñeco, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Entonces yo le voy a decir, este muñeco lo que va a hacer es, se va a mover, ¿sí? A mover a la derecha, le vamos a decir, ¿no? A la derecha. Este muñeco también se va, ahí lo voy a poner con un asterisco, ¿sí? Este muñeco también le vamos a enseñar que vaya a mover hacia adelante. Mover adelante, le voy a decir, ¿sí? Adelante, ya. Bueno, y así podemos poner algunas características. Estoy asumiendo que mi muñeco va a ser a pilas. Y ese muñeco también le voy a indicar que ese muñeco va a mover hacia adelante, va a mover hacia atrás, va a recorrer hacia, bueno, y así con todo lo que puede hacer. Lo que puede hacer, en este caso, mi clase, lo que puede hacer, en este caso, lo que van a hacer los objetos, quiere decir que como estoy haciendo un molde, todos los muñecos que haga con este molde van a poder moverse. Todos los muñecos que haga con este molde van a poder moverse hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, bueno, y así características de estas. A estas características que tenemos mover hacia adelante, mover hacia atrás, se llaman métodos. ¿Sí? Métodos. Estos términos usted lo va a memorizar. Son términos que vamos a trabajar
todos los programas que nosotros manejemos en orientación a objetos. Bien, entonces mire, tengo una clase, tengo mi molde tiene atributos y mi molde tiene métodos, ¿sí? Estamos viendo en la parte conceptual, los fundamentos de lo que es la programación orientada a objetos. Permítame saludarle también a estudiantes del Mariano Suárez, Michael, Miriam, Miriam Bravo, muy bien, mucho gusto de mis estudiantes de Litsi, Andrés Gómez, Eric, bueno, algunos que están con nosotros, tenemos una lista bastante grande. Aquí que están, inclusive saludos también a mi hija, que también está viendo nuestros videos, también quiere aprender a programar. Bueno, entonces en este momento lo que nosotros le estamos diciendo simplemente es ¿qué es lo que, si tenemos nuestro molde, le estoy diciendo los atributos que va a tener, atributos, características, también se los llama propiedades? Bueno, hay unos términos que usted lo puede tomar en cuenta. Vamos a llamarle atributos, no vamos a llenar de tanto concepto, sino lo que interesa, porque los conceptos usted lo puede encontrar en cualquier libro. Lo importante de eso es entender qué es lo que queremos hacer. Las características, los atributos, los llamamos nosotros a atributos, ¿no? En cambio, lo que puede hacer en este caso, los objetos, lo que van a hacer, se denomina métodos, ¿sí? Los atributos, lo que tiene, y los métodos, lo que puede hacer. Perfecto. Entonces ahí nosotros tenemos estos conceptos básicos que nosotros lo vamos a tener. Bien, entonces ahí tenemos, mire, estoy haciendo un molde para la clase persona. Si yo tuviera que hacer un molde para otra clase, por ejemplo, vehículo, ¿sí? Te digo, yo quiero dibujar, ahora quiero hacer un molde para vehículos, ¿sí? Entonces, el molde para vehículos y empiezo a definir mis atributos. ¿Qué es lo que va a tener mi vehículo? Mi vehículo va a tener de pronto la placa, le voy a poner una placa, le voy a poner número de neumáticos, le voy a poner la capacidad, número de asientos, ¿sí? Porque cuando hablamos vehículo también podríamos hablar de motos, podríamos hablar de camiones, bueno, o sea, siempre son vehículos, ¿sí? Inclusive podríamos hablar también que un vehículo es un avión, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Un avión, un barco, es un vehículo, pero cada uno de ellos tiene características diferentes, que eso ampliaremos un poco más adelante cuando hablemos de herencia, ¿sí? Estos términos, por favor, cuando hablemos de herencia, ahí vamos a detallar un poco más. Pero en este caso estamos haciendo un vehículo vamos a tenerle placa, color, marca, número de motor, bueno, son características propias de los vehículos. Y lo que puede hacer, podríamos decir, mover, retroceder, avanzar, frenar. Mire, si hablamos de un vehículo puede frenar, entonces yo le digo, cuando ejecute frenado, el frenado del vehículo. Bien, entonces no más conceptos básicos que usted lo va a entender. Vamos a la práctica para indicar brevemente cómo se hace el tratamiento de lo que es la programación orientada a objetos con Java NetBeans. Bien, entonces para eso ya tengo mi programa acá en NetBeans, ya tengo mi programa en NetBeans que lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer en este caso. Primeramente voy a crear un proyecto. Le voy a dejar pendiente los ejercicios que hemos hecho durante todas nuestras clases. Hemos hecho los ejercicios. Lo vamos a dejar pendiente ahí solamente con fines de introductorios, para conocer lo que es la programación orientada a objetos. Voy a crear un nuevo proyecto. Un proyecto nuevo de Java, perfectamente. El tratamiento es igual. Voy a ponerle proyecto. Siempre será importante indicar que el nombre, cuando hacemos proyectos de programación, póngale un prefijo, póngale un prefijo. Por ejemplo, yo siempre pongo PROI para indicar que es un proyecto, porque los proyectos crean una carpeta
una carpeta y para que en mi explorador de Windows no me confunda, entonces al ponerle PROI ya estoy identificando que esa no es una carpeta cualquiera, sino es una carpeta de un proyecto, inclusive si puedo agregarle cuando se trabaja con varios lenguajes de programación, el proyecto, el proyecto puede ser, yo puedo especificar el proyecto Java, proyecto, bueno, entonces Python, proyecto de PHP, bueno, entonces el prefijo también me ayuda a entender, a diferenciar lo que es el proyecto. Para este proyecto, pongámosle práctica 1, vamos a pues, ponerle práctica 1, ¿sí? Y le voy a indicar que es de programación orientada a objetos. Nada más, con el fin es de entender con los conceptos de lo que es la orientación a objetos. Le voy a trabajar, en primer lugar, le voy a trabajar en consola. Le voy a hacer en consola nada más por el momento. Y luego eso le vamos a trasladar también a formularios. Con fines didácticos yo le voy a hacer en consola esta vez. Y recordemos que para trabajar en consola le dejamos visto, le dejamos aquí con un visto. Esto me indica que voy a hacer un programa en consola. Bien, terminamos ahí, entonces vamos a empezar a hacer nuestra primera práctica. Bien, para crear, nuestra clase, ¿sí? Nuestra clase, en este caso nosotros voy a crear mi clase persona que estábamos viendo acá, ¿sí? Esta clase voy a crearla en este momento, ¿sí? Toda mi clase persona, ¿sí? Todo esto lo vamos a trabajar. Yo quiero crear mi molde, mi clase, como dijimos hace un momento, es mi molde, mi plantilla. Entonces, voy a hacer esto. Clic derecho aquí, ¿sí? Clic derecho y le voy a poner aquí nuevo, pero aquí vamos a escoger donde dice Java Class, ¿sí? Vamos a escoger donde dice nuevo Java Class. Bien, entonces voy a crear mi clase persona. Entonces, aquí viene la parte importante que debemos tener en cuenta. Cuando creamos una clase, siempre es importante mantener primeramente las siguientes recomendaciones. Las siguientes recomendaciones. El nombre de la clase debe empezar con una letra mayúscula y el resto minúsculas. ¿Sí? El nombre de la clase hay que ponerle con mayúsculas y el resto minúsculas, de preferencia sin espacios en blanco. ¿Sí? Perdón, sí, sin que sean nombres en singular. La clase que sea en singular, por ejemplo, quiero la clase persona, quiero la clase vehículo, la clase número, la clase vector, bueno, la clase avión, una serie de elementos que podemos nosotros, la clase usuario. Bien, entonces, recomendación, el nombre de la clase que empiece con mayúscula y el resto con minúsculas. Ahora voy a decir, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Cuál es esa situación? Más que nada, primero es una regla, un estándar de lo que es la programación orientada a objetos. Aunque alguien puede decir, no, pero si yo le pongo cualquier nombre, igual me crean. Sí, en verdad es cierto, tiene toda la razón. Pero cuando nosotros ya trabajamos con aplicaciones un poquito más complejas y de pronto hacemos uso de asistentes, bueno, entonces en ese sentido las clases, en base a la clase se crean los objetos y estos objetos para trabajar en modelo vista controlador, por ejemplo, ahí nosotros mantiene con el mismo nombre y los objetos los maneja con minúsculas. Entonces, eso es una característica muy importante para manejar. Entonces, nombre de la clase en mayúsculas y luego con minúsculas. Terminamos, ¿sí? Entonces, nada novedoso. Mire, ahí tenemos mi clase. Aquí tengo mi clase persona y aquí tengo mi programa, el principal, el main, ¿sí? Y puedo tener varias clases. Es decir, una aplicación puede tener N clases. Puedo aquí crear la clase persona, la clase vehículo, la clase alumno, la clase materia, la clase profesor. Bueno, una serie
de clases lo puedo tener aquí de esta manera. Clase vehículo, clase artículo, clase marca, bueno, una serie de clases. Entonces estoy en mi clase en este momento. Como usted puede notar, la sintaxis me dice, que tengo, primeramente mi clase va a ser de tipo pública, que puedo acceder desde cualquier elemento que está dentro del proyecto. ¿Sí? Que puedo acceder desde cualquier parte del proyecto, puedo acceder a esta clase. Luego siempre empieza con public class. Mire, el nombre de mi clase que le puse persona. ¿Sí? Entonces, vamos a crear nuestros atributos. Nuestros atributos pusimos acá, en base a nuestro ejemplo, le pusimos que nuestro atributo va a ser, ¿sí? Nuestro atributo va a ser, en este caso, disculpa un minutito para saludar a mis amigos. Ahí. Nuestros atributos van a ser el nombre, peso, talla, edad. Eso lo vamos a poner en este momento, ¿sí? Para ir explicando la parte conceptual de lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Para la parte conceptual de lo que es la programación orientada a objetos. Voy a crearle nombre, peso, talla, edad. Perfecto. Entonces yo empiezo a poner, primeramente vamos poniendo el tipo de dato, ¿sí? Como que estuviéramos definiendo una variable en programación, una variable normal, por ejemplo, quiero el nombre, pongo string, ¿sí? Y le pongo nombre. Ya. Otra regla principal, una regla que es muy importante que usted lo utilice en programación orientada a objetos. Los nombres de los atributos, empezar ponerlos con minúscula. Los nombres de los atributos con minúscula. Si es que el nombre tiene, por ejemplo, es un nombre compuesto. Por ejemplo, yo le digo nombre empleado o nombre cliente. Entonces le digo nombre cliente. Ahí en cambio le ponemos la segunda palabra, le ponemos con mayúscula. Y vamos conjugando minúsculas, mayúsculas, pero siempre empezando con minúscula. Es una característica propia de los lenguajes de programación. Entonces, debemos tomar esas recomendaciones para hacer que nuestro programa sea mucho más entendible, mucho más legible para cualquier persona que intenta revisar el código. Bien, entonces ya tengo el nombre. Vamos a borrarle esta parte, le voy a dejar cómo estaba nombre. Luego teníamos acá el nombre, peso, talla, edad. Solamente son 4 atributos pequeños, ¿ya? Peso, vamos a ponerle que el peso, por ejemplo, sea de tipo doble. Vamos a suponerle que sea de tipo doble. ¿Sí? Le digo peso. ¿Ya? La persona, mire, los atributos son lo que tiene la persona. La persona tiene nombre, la persona tiene un peso, la persona tiene una talla, le pusimos doble, tiene una talla, ¿sí? La persona tiene una talla. Y también le pusimos que la persona tiene edad, pero la edad es un número entero. Le voy a poner solamente que sea la edad en años. Le voy a ponerle edad. Edad. ¿Dónde está? Aquí estamos. Perfecto. Hasta ahí. Ya estoy creando mis características que tiene la persona. ¿Sí? Características que tiene la persona. Bien. Aquí cuando creamos una clase, nosotros debemos tomar en cuenta un aspecto principal. Vamos a crear nosotros un constructor, ¿sí? El constructor, el concepto va a ser para constructor en este caso, ¿sí? Para constructor. Entonces, los constructores tienen las siguientes características. Vamos a ponerle public persona.
¿Sí? ¿Dónde está? Public persona. Vamos a cambiarle el tecladito para que nos ayude exactamente. Entonces, mi clase tiene, ahí tengo. ¿Ya? Mire, aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En este momento estoy creando un método especial de lo que tienen las clases. Este método se llama método constructor. Término nuevo. Mucha atención. Método constructor. Los constructores hay de dos tipos. El constructor hay de dos tipos. El constructor por defecto y constructor parametrizado. Constructor por defecto y constructor parametrizado. En el constructor parametrizado, vamos a ponerle ahí nada más. Vamos a hacerle ahí. Vamos a dejarle ahí para no confundirnos mucho con tanto concepto por el momento. Bien, hasta ahí tengo. Entonces yo tengo un constructor, se llama por defecto o constructor vacío, que también lo puedo omitir, porque el momento que nosotros creamos la clase automáticamente asume que tiene un método constructor por defecto, por default se llama. ¿Sí? Bien, entonces en este caso ya tengo mi clase, la clase persona, tengo mis atributos, los atributos, y en este momento acabo de definir un constructor. Vamos a hacerle para no confundirnos tanto hasta el momento, porque algunos se me están mareando, seguramente digan esto está un poco extraño. Vamos, vamos a hacerle, voy a hacer uso de la clase, ya, sí, una clase tan sencillita que tengo yo acá. En este caso, me voy al programa, al principal, al main, aquí. Mire, ahora bien, yo voy a crear un objeto. Es decir, en este momento, en mi clase, acabo de crear mi plantilla. Acabo de crear mi plantilla, ¿sí? Mi plantilla que se llama persona. Mi plantilla tiene estas características y un constructor, ¿ya? Entonces, ahora acá se le conoce como implementación. Bien, en los términos que usted vaya a encontrar en documentos de la web, le van a decir, por ejemplo, dice crear una clase y luego hacer la implementación para realizar algunos métodos, algunos procesos. Bien, en este caso voy a hacer la implementación en el main. Estoy trabajando en este momento en consola, y solamente con fines de entender los conceptos. Más adelante seguiremos trabajando con modo gráfico, como lo hemos estado haciendo, pero ya orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nosotros, permítanme saludarle a todos mis amigos de la unidad educativa Mariano Suárez Ventimilla, a todos mis estudiantes de Mariano Suárez Ventimilla, estudiantes del ITSI, también que están presentes en esta clase recibiendo lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a revisar todos los miércoles programación orientada a objetos. Bien, y en clases adicionales que también lo haremos, decía amerita el tiempo. Bien, en este caso vamos a hacer la clase de programación orientada a objetos, lo vamos a hacer un poquito más de extensa para con el fin de entender un poco más estos conceptos. Bien, voy a crearme. Entonces, mire, como ya tengo mi plantilla, mi molde que se llama persona, voy a crearme un objeto. ¿Sí? Persona, ¿sí? Persona, le digo, por ejemplo, mire, en el momento que puse persona, automáticamente ya me está avisando algo que necesito, no le encuentro en este momento. Vamos a ponerle OBJ, ¿sí? Vamos a ponerle algunas cosas, ¿no? Voy a ponerle persona, así vamos a ponerle, igual a new persona.
Perfecto. Bien, aquí tengo, mire, como está dentro del mismo paquete, simplemente me dice, yo voy a tener un objeto, en otras palabras, es lo que les mencioné hace un momento. Empieza la producción de muñecos. Yo creé mi molde que se llama persona y ahora le digo, voy a crear una persona uno. El nombre, este es un objeto. Este yo le he puesto aquí objeto, pero usted puede encontrar como persona, puede ponerle P1, ¿sí? El nombre es indistinto, es como una variable cualquiera. Yo generalmente suelo utilizar, le pongo la O minúscula y le digo persona, por ejemplo. No hay un estándar definido en este caso para denominar los objetos, pero sí se recomienda que usted cree su propio estándar. Por ejemplo, yo siempre pongo, cuando programo, hago mis aplicaciones, le pongo la O en minúscula al inicio y le pongo luego el mismo nombre de la clase. Entonces, con eso me está diciendo que tengo un objeto de la clase persona. Porque si yo le pongo, por ejemplo, así P1, no pasa nada, mire. Esto yo le pongo, por ejemplo, X, no pasa nada. Pero es menos identificativo este nombre X, no me dice que ese X es un objeto de la clase persona. Como ustedes podrán notar, ahí no me dice absolutamente nada. No me dice que X, pero si yo le pongo por lo menos la palabra OBJ, dice, ah, ya. Entonces ahí sí tengo que es un objeto de la persona, inclusive. O si no, podría ponerle también persona es Juan, por ejemplo. Mire, no hay ningún problema. Y puedo crear muchas personas con ese objeto. ¿Ya? De la misma clase, pero aquí me da un error. ¿Por qué me da error? Porque ya tengo un objeto que se llama Juan. Entonces ahora vamos a ponerle Anita, le voy a poner, mire. Eso simplemente es con fines didácticos. Voy a ponerle aquí Anita, pongámosle Rosita, ¿sí? Pongámosle Stephanie, de nombre de mi hija, vamos a ponerle, que también está recibiendo el curso de programación. Pongámosle aquí de Freddy, pongámosle, perfecto. Mire, ahora ya tengo, mire, estoy haciendo uso de mi molde, estoy haciendo uso de mi plantilla, aquí. Entonces, como estoy haciendo uso de mi plantilla, estoy creando de la misma plantilla, estoy creándole a Juan, a Anita, es decir, todos van a tener las mismas características de nombre que teníamos acá. Nombre teníamos, vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, ahora me va a decir, ahora, ¿cómo lo utilizamos? Ahorita ya tengo el objeto, ya tengo el objeto. Voy a ponerle, por ejemplo, le digo a Juan, ¿sí? Mire, aquí viene esta parte interesante, como que esto ya hemos visto antes. Usted recordará. Mire, el momento que puse Juan, punto, mire, me aparece que Juan tiene edad, tiene nombre, tiene peso, tiene talla y todos estos métodos que son propios del lenguaje. ¿Ya? Lo que está aquí en verde. Estos son mis atributos. Y quiere decir que Juan tiene todos estos atributos y del mismo tipo tal como lo definimos nosotros. La edad tiene entero, el nombre es string, el peso tiene doble y la talla también de tipo doble. Bien, entonces en este caso, lo que le estoy indicando es que Juan tiene estos atributos, ¿sí? Atributos aquí. Vamos a verle ahora con Anita, vamos a ver qué es lo que nos dice con Anita, qué atributos tiene Anita, punto. Mire, Anita tiene exactamente los mismos atributos. Vamos a ponerle de mi hija, Stephanie, punto. Mire, el momento que pongo punto, es decir, mire, como están hechos los objetos, están hechos con el mismo molde, están hechos con el mismo molde, todos comparten los mismos atributos, ¿sí? Los mismos atributos. Ahora bien, por ejemplo, vamos a ponerle, voy a decirle, quiero a Juan en el nombre, le voy a poner aquí, en el nombre pongámosle, bueno, aquí estamos un poco mal, pero bueno, le voy a ponerle aquí, pero estos objetos solamente le puse con este nombre
con el fines didácticos. Pero yo le voy a ponerle OBJ, ¿sí? Persona 1 le voy a poner ahí, per 1, así vamos a ponerle. Voy a cambiarle el nombre y le voy a quitarle Anita y todo lo demás, voy a llamarle objetos, ¿sí? Como estamos en orientación a objetos, debemos hablar siempre de objetos. Este va a ser mi persona 2, per 2, va a ser persona 3, va a ser mi persona 4 y también va a ser mi persona 5. Bien, ahí tengo ya mis objetos. Objeto, persona 1, objeto, persona 2. Y si volviéramos nosotros nuevamente a la parte conceptual, que tengo mi plantilla, en la parte conceptual tengo mi plantilla. Volvemos nuevamente acá. Lo que estaría diciéndole aquí es que estoy fabricando ya mis objetos. Estoy fabricando los muñecos. Aquí en este caso tengo 5 muñecos iguales al molde que yo diseñé. ¿Sí? 5 muñecos que y así podemos ponerle n, cualquier cantidad, con el mismo molde. Es decir, que si yo quiero agregarle, por ejemplo, a mi clase, yo le agrego, por ejemplo, le digo, vamos a ponerle aquí número de hijos, vamos a poner, la persona tiene hijos, pongámosle int, número hijos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle ahí. Observemos nuevamente, volvamos acá. Cuando yo le digo, por ejemplo, obj per 1 punto, y ahí tengo ya número de hijos, mire. Es decir, cualquier modificación que yo haga en mi clase, los objetos también cambian automáticamente porque son hechos con el mismo molde. Al proceso que yo tengo de crear objetos, de crear estos objetos, se llama instanciar. Pregunta de examen. Mucha atención. El momento que creamos un objeto de la clase, de cualquier clase que tengamos, técnicamente se le conoce como instanciar. Es una instancia de la clase. ¿Sí? Términos que usted lo va a tener en cuenta en lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, cuando hablemos que yo quiero instanciar, necesito instanciar, voy a instanciar, estamos creando un objeto. Estamos creando un objeto de la clase que estoy indicándole acá. ¿Sí? Entonces, la sintaxis, la forma de escritura, simplemente va el nombre de la clase y termina también acá. Ya vamos a ver, en este momento, aquí tengo vacío, si usted observa, tengo vacío. Este es el constructor. Aquí está en medio, mire. Recuerden en nuestra clase. En mi clase persona, tengo acá. Estoy creando, en este caso estoy haciendo uso del constructor. Ya vamos a ver estos conceptos detenidamente. Bien, entonces yo le digo de este constructor. Ahora voy a ponerle datos, voy a asignarle datos a este molde. Entonces voy a ponerle, le digo, por ejemplo, le digo obj al objeto persona 1 a la persona 1 punto. En el atributo nombre, le digo ponga, vamos a ponerle, ¿dónde están las comillas? ¿Dónde están las comillas? Voy a cambiarle por acá. Recuerde que estamos con computadora prestada, si es que no encuentro las teclas, pero bueno, lo vamos a encontrar por aquí, debe estar. A ver, ¿dónde están las comillas? Comillas, comillas, que nadie salga mientras no encuentre las comillas por ahí. Bueno, lo voy a copiar del otro ejercicio que ya tenemos. No nos hagamos problema, ¿verdad? En el momento que tenemos acá nuestro código, pues tenemos aquí tengo unas comillas vacías. Entonces voy a copiarle de acá, voy a copiarle y le voy a poner aquí. Perfecto. Para toda solución, listo. Y aquí entre comillas le voy a ponerle Juanito Echegaray, vamos a ponerle a mi gran amigo de docente, compañero docente del ITSI. Exactamente. ¿Sí? Al objeto persona 1
Le digo, vamos a ponerle persona uno. Ah, otra cosa muy importante. En el momento que pongo punto y no me aparece nada, significa que estoy poniéndole mal el nombre. Entonces, mire, eso me está avisando que aquí se me fue mal una tecla. Entonces, mire, si pongo persona uno, ahí ya encuentro. ¿Sí? Voy a ponerle la edad, le voy a ponerle la edad de mi amigo Juanito, vamos a poner, la edad es entero, entonces vamos a poner la edad, vamos a ponerle que tenga 25 años nada más. Ya no se vaya a enojar si le pongo 60, entonces vamos a ponerle solo 25. Bien, te voy a indicar ahora al objeto persona, estamos con la persona uno, con el objeto uno, objeto per uno punto peso, vamos a ponerle peso, ¿sí? Aquí me indica inclusive, mire, el peso me dice que es de tipo doble. Recordemos que el tipo doble acepta con decimales, entonces voy a ponerle que tiene 170 libras punto 40 y con 45 gramos. ¿Ya? Perfecto. OBJ per 1, estoy con la persona 1 punto, me falta número de hijos, ¿sí? Ya, número de hijos, vamos a ponerle 2, ¿ya? OBJ persona 1 punto talla, vamos a poner que mida, mi amigo Juanito Chegaray mide 1,70, 1,69 vamos a ponerle, ya, 169 centímetros. Bien, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy diciéndole en el objeto que yo tengo aquí, en mi objeto, ¿sí? Que se llama el objeto per1, estoy asignándole valores. Estoy asignándole valores. Y esos valores yo ya la puedo imprimir, por ejemplo. Voy a hacer la impresión. Voy a hacer la impresión. Para imprimir, Para imprimir en consola, pues, system.print.out, vamos a ponerle, verán, voy a ponerle aquí con system, solamente voy a imprimir, es el mismo escribir que utilizábamos en PCInt, sino que aquí le vamos a ponerle system.out.print, le voy a decirle print, voy a ponerle print ln, vamos a poner, ¿ya? Y le voy a indicar, le digo, debe imprimiendo el nombre. Entonces le digo obj per 1 punto nombre. ¿Ya? Inclusive voy a ponerle un mensaje, ¿no? Voy a ponerle un mensaje, le voy a decir aquí, voy a ponerle, copiemos nuestras comillas que tenemos acá, control C, le voy a ponerle aquí unas comillas, inclusive voy a ponerle aquí, le digo nombre, pongámosle el nombre es, ya, vamos a ponerle nuevamente las comillas, más. Bien, mire, por ejemplo, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Mucha atención aquí. Aquí lo que hice fue ponerle valores al objeto 1. Al objeto 1. Ahora voy a imprimir lo que tiene el objeto 1. Es como que desde la persona del objeto per 1, quiero imprimir el dato que tiene en el atributo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Veamos que al ejecutar, que nos da ejecutar un archivo. Mire, el nombre es Juanito. Aquí me está indicando de que el nombre del objeto per 1, ¿sí? Es Juanito Echegaray, mi gran amigo, docente del ITSI también. ¿Sí? Mi gran amigo, compañero docente del ITSI. Bien, entonces ahí tengo, y así puedo hacer, para imprimir, pongámosle también que me imprima la talla, vamos a ponerle, no hay problema. Pongo acá, le digo, dice de talla, pongámosle
¿sí? Y en este caso la propiedad se llama talla, ¿ya? Es decir, estamos imprimiendo lo que tiene el objeto. Bien, hasta ahí todavía estamos en la parte conceptual, en la parte de los fundamentos, ¿sí? Yo puedo ponerle, por ejemplo, supóngase yo voy a ponerle, le digo, quiero que me imprima del objeto 2, voy a ponerle aquí nombre, pero en este caso del objeto 2, ¿sí? Del objeto 2. Veamos qué me dice, ¿ya? Ejecutamos nuestro archivo. Mire, el objeto 1, el nombre es Juanito y tiene la talla de 1,69. En cambio, el objeto 2, el nombre no tiene nada porque no le hemos asignado ningún valor, me dice null, un valor nulo. Entonces, eso nos permite a nosotros indicar que el objeto 2 no hemos asignado los atributos. Bueno, aquí en este momento estamos haciendo uso, asignando los valores a los atributos, haciendo uso del constructor por defecto. Más adelante vamos a ver también, ahorita a continuación vamos a ver lo que es ya utilizar un constructor parametrizado. Un constructor parametrizado en donde eso nos va a ayudar a que nuestro programa se vea mucho más efectivo y no sea tan abstracto. Bien, entonces vamos a hacerle aquí de esta manera. En este momento hemos hecho uso del constructor, ¿sí? Aquí estoy haciendo uso del constructor por defecto. Es decir, es mi constructor. ¿Sí? Mucha atención. Este es mi constructor. Le voy a borrar los demás objetos, ¿ya? Solamente con fines para no confundirles, voy a borrarle estos objetos. Le voy a trabajar solamente con mi objeto persona 1. Ya. Dejémosle el objeto persona 2. Vamos a trabajar con la persona 2. Pero la persona 2, no voy a agregarle los datos de esta manera, sino que yo le voy a decir, yo quiero hacerle lo siguiente, quiero enviarle los datos aquí. Aquí quiero enviarle los datos del objeto 2, de la persona 2. Entonces yo quiero enviarle los datos aquí. Entonces, yo le voy a hacer lo siguiente. Voy a crear primeramente mi constructor. Voy a hacer uso ahorita de un constructor parametrizado. Constructor parametrizado. El constructor empieza con la palabra public y el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Ojo, el constructor tiene el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Entonces con eso, ahora le digo persona. Tengo ahí. Perfecto. Ahora bien, aquí me da un error, mire, y dice, bueno, pues es que ya está la clase persona, me está diciendo aquí. Veamos lo que dice el mensaje de error. Dice, constructor persona ya existe, ya está definido. Entonces, no puedo tener dos constructores con las mismas características. ¿Qué es lo que se diferencia un constructor parametrizado y un constructor por defecto? Es los parámetros. Los parámetros Los parámetros pueden mantenerse, en este caso, el mismo, puede ser un nombre diferente, voy a ponerle nom, ¿sí? Nom, ¿sí? Voy a ponerle doble peso, voy a ponerle peso aquí, tal como está el mismo nombre, doble talla, también voy a ponerle int edad, y voy a ponerle un entero que sea NH, nada más le voy a poner, con el fin de explicar lo siguiente. En este caso, observe, ya se eliminó el error.
el error que teníamos antes. ¿Sí? Porque en este momento estoy creando un constructor con parámetros. Estos se llaman parámetros. El constructor puede tener varios parámetros. Pero si es que es un constructor sin parámetros, estamos hablando de un constructor por defecto. Este sería un constructor con parámetros. Pero alguien puede decir, bueno, pero yo ahora puedo tener otro constructor también. Sí, puedo tener. Vamos a ponerle aquí vamos a ponerle acá. Voy a ponerle un tercer constructor. Pero aquí ya me dio un error. Pero mire lo que voy a hacer. Voy a dejarle solamente nombre y peso. Vamos a dejarle estos tres, vamos a dejarle. Perfecto. ¿Cómo? Mire, solucionado el error. A ver, aquí me dice, a ver, profesor, aquí está una parte que no entiendo. ¿Cómo es esto? Mire, en este caso tengo tres constructores. Un constructor por defecto y dos constructores parametrizados. Dos constructores con parámetros. En este caso, estos son los parámetros de mi constructor. ¿Por qué en este parámetro hace un momento me dio error y ahorita no me da error? Es por el número de parámetros. Por el número de parámetros. ¿Sí? Y los parámetros no es por el nombre, es por el tipo. Veamos lo que voy a hacer ahorita. Mucha atención, voy a provocar un error. Ahí tengo el error. Pero va a decir, no, pero aquí le voy a ponerle A, aquí le voy a ponerle B y voy a ponerle C. Pero va a decir, pero profesor me dice que cuando son diferentes, se puede poner. Por ejemplo, aquí, mire, tengo diferentes parámetros, acá tengo diferentes parámetros. Lo que aquí hay que tomar en cuenta es el orden, mire, de los tipos. Aquí tengo un string, tengo doble int. String, doble int. Eso es lo que hace la diferencia entre un parámetro y otro. Si yo a este constructor, veamos lo que sucede si yo le pongo aquí, ¿sí? De esta manera. Mire, a ver, bueno, aquí, profesor, y ahora ¿qué pasó aquí? Mire, lo que acabé de mencionar hace un momento, pues los constructores pueden tener el mismo nombre, puede tener varios constructores, pero lo que se diferencia es en el tipo de parámetro. Tipo de parámetro. Aquí hablamos de parámetros cuando hablamos en el constructor. Lo que está adentro es el parámetro. Aquí tengo otros parámetros. Aquí tengo los mismos parámetros. Inclusive podría haberles puesto, vamos a volver nuevamente a esto. Control Z, Control C, vamos a ponerle, voy a copiarle, Control C, Control V. Pero le voy a mover el nombre, le voy a mover de aquí, le voy a poner al final en el centro, no habría problema. Mire, tengo los mismos nombres. Tengo peso, tengo NH, que es de acá, tengo el nom, que es el de aquí. Mire, pero no me da error, que significa que está bien. Está bien mi constructor. ¿Por qué está bien? Porque los tipos es lo que definen los parámetros. Mire, este string, acá tengo, y el mismo orden. Tengo aquí string, aquí tengo doble, entonces eso ya está haciendo la diferencia. Aquí tengo doble, aquí tengo int, aquí tengo int, y acá tengo el string. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta esta parte conceptual. Pero obviamente no siempre utilizamos tantos parámetros, pero más adelante nosotros vamos a utilizar algunos de ellos. Bien, entonces, este temita en cuanto a los constructores, por favor revisarle y estamos viendo aquí. Voy a borrar los constructores. Voy a dejarle solamente el constructor por defecto o constructor sin parámetros y voy a dejar el constructor con parámetros que tengo acá. ¿Para qué sirve un constructor? Aquí vamos a este concepto. Preguntica de examen. Anotarán tu pregunta de examen. ¿Para qué sirve un constructor?
El constructor sirve para inicializar. El momento que se crea el objeto, se ejecuta lo que está dentro del constructor. Mire, el momento, ¿sí? El momento que se crea el objeto, el momento que se instancia el objeto, se ejecuta el código, digámoslo así. Se ejecuta el código que está dentro del constructor. Es decir, solamente se ejecuta al inicio, una sola vez. El eje instancio, en este caso, cuando creo el objeto, se crea también acá el constructor. Entonces, para eso, si me sirve también, el constructor sirve para inicializar datos también. Podríamos llamarle así, para darle valores iniciales a los atributos. ¿Ya? Entonces voy a suponer lo siguiente. Voy a ingresarle, por ejemplo, solamente voy a ponerle hasta ahí. ¿Sí? Voy a hacerle de algunas maneras para que usted lo tome en cuenta lo que estoy haciendo. Bien, para aquí, ¿qué función tienen los parámetros? Los parámetros tienen la función de recibir los datos. Pero profesor, ¿cuáles datos? Voy a ponerle acá, mira, aquí tengo nombre, peso y talla. Ojo con esto. Tengo mi constructor, nombre, peso y talla. Voy a crear un objeto utilizando el constructor 2. Ya, entonces voy a ponerle aquí el nombre. Voy a ponerle el nombre. Ahí. Mi nombre voy a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle Stephanie. Voy a poner el nombre de mi hija. Stephanie Vila Taxi. ¿Sí? Me sigue dando error. Ahora, ¿qué me está diciendo aquí el error? Observe lo que dice ahí. En el mensaje que aparece sobre el error, me está diciendo que el constructor persona tiene 3 parámetros. Efectivamente, mire, hay 3 parámetros y recién estoy poniendo uno. Entonces me hace falta parámetros. Entonces, luego venía el peso. Pongámosle peso de mi hija 150, ¿ya? 150, no kilos, libras nomás. Entonces, coma, la talla, pongámosle 1,65. Ya está, mire, solucionado los datos. Es decir, ¿qué es lo que hizo acá? Aquí hay que entender lo siguiente, ¿ya? Aquí hay que entender lo siguiente. Este nombre que yo le puse aquí, Stephanie Pilataxi, viene acá al constructor, a mi constructor, y recibe nom, ¿sí? Aquí va a recibir el valor del peso, es decir, 150 va a recibir mi objeto, en este caso va a recibir el 150, recibe acá, en el peso. Y así con la talla de igual manera. Y entonces, si estoy enviándole de el momento que creo el objeto, estoy enviando los datos, esos datos reciben los parámetros. Los valores que yo le envío recibe los parámetros. Entonces, esos parámetros tengo que asignarle a mis atributos. Es decir, recibe aquí y les asigna a estos valores. Entonces, yo tengo que decirle en nombre, le voy a indicar aquí, en nombre, ponga nom. Mire. Es decir, me sirve como puente, si cabe el término acá con el fin de entender un poco. Aquí recibe Stephanie. Ese Stephanie viene por acá y le asigna al atributo nombre, es decir, le asigna a este valor, a este atributo. ¿Ya? Aquí recibe, aquí le asigna para que este atributo ya tenga el dato que le envié. Voy a hacer lo mismo con el peso, pero aquí mucha atención. Peso igual a peso, le estaría diciendo.
Aquí, aquí ya me da un error. Bueno, un error de semántica, de lógica. Mire, si usted observa aquí está en verde, en color verde, en verde son los atributos. Aquí le estoy diciendo el nombre de aquí, el valor de aquí, ponga en el atributo nombre. Pero ¿qué pasa con el peso? ¿Por qué no se me puso en verde, profesor? Entonces aquí viene cuando el atributo, ojo esto, pregunta de examen, cuando cuando el parámetro tiene el mismo nombre que el atributo al que voy a asignar, mire, cuando el parámetro tiene el mismo nombre que el atributo, para la asignación yo tengo que poner la palabra reservada this. This, ya, entonces ahora sí, profesor, mire, this peso y se me puso en color verde. Entonces en este momento le estoy haciendo uso de asignándole al atributo. Estoy diciendo de este atributo, peso, ponga lo que recibe, el peso de acá. Entonces viene el peso por aquí, los 150 libras, viene por aquí 150, recibe el atributo y ya le asignó. Quiere decir que este atributo ya tiene el valor. Bien, vamos a contar ya. El mismo caso pasaría. ¿Qué debo poner aquí? ¿Qué me hace falta? Exactamente, algunos ya lo pensaron ya. Aquí también tengo que ponerle, ¿qué tengo que ponerle? This, perfecto. ¿Sí? Aquí tengo que ponerle this. Entonces ya estoy asignándole el valor del parámetro, lo que recibe el parámetro, estoy asignando el atributo, pero aquí me dice, profesor, ¿y qué pasa con la edad y con el número de hijos? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no le asignamos? Podríamos haberles asignado, pero yo a propósito le borré. Como mencionamos al inicio, el método constructor me sirve para inicializar. Por lo tanto, aquí estoy inicializándolo, pero con valores que yo le asigné el momento de crear al objeto. Pero yo puedo asignarle también esto, decirle edad, ponga 20. ¿Sí? Directamente. Dice, pongámosle número de hijos, ¿sí? Número de hijos, le digo, ponga 0. Perfecto, mire. Es decir, el momento que se cree el objeto, automáticamente le dice, deme asignando estos valores. Deme asignando estos valores. Es decir, estoy inicializando. Y aquí hay otra parte también que algunos están haciéndose la pregunta. ¿Puedo poner a estos de aquí, ponerle this? Por supuesto. Sí puedo ponerle this. Es decir, aquí pregunta de examen, atención. Si el nombre del atributo, perdón, claro, el nombre del atributo es diferente al del parámetro, el this se convierte en opcional. Es decir, si quiero le pongo this o lo omito, así como están acá. Por ejemplo, aquí, mire, tengo nom y aquí tengo nombre. Entonces, en este caso, el this es opcional. Si quiero lo pongo y si no, le omito. Pero, si el nombre del parámetro es igual al mismo nombre del atributo, es obligatorio aquí, indispensable ponerle this. Bien, entonces, en este momento estamos nosotros aquí creando mi clase persona. Vamos a la implementación. Mire, aquí hice la creación del objeto y envío los datos. En este caso estoy haciendo uso del constructor con parámetros. Ahora voy a imprimir los datos de la persona 2. De la persona 1 vamos a ponerle también la talla, vamos a ponerle y el peso, vamos a ponerle también idéntico, vamos a hacerle para la persona 1
y para la persona 2. En este caso vamos a ponerle aquí peso, peso. Ahí tengo peso, pero aquí mi atributo va a ser peso. El orden no importa, el orden si quiero los imprimo, no hay problema, el orden es indistinto aquí. Aquí estamos haciendo uso. Ahora voy a copiar exactamente lo mismo, pero para mi, a ver dónde está el inicio, home, aquí está. Para la persona 2. Aquí le voy a poner persona 2, ¿sí? ¿Ya? Le voy a ponerle aquí, del objeto 2, le voy a poner para del objeto 2, para que usted diferencie. Este es del objeto 1 y este es del objeto 2, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecutamos. Mire, aquí tengo. Mire, estos son los datos del objeto 1, ¿sí? Nombre, Juanito Echegaray, mi gran amigo, compañero del ITSI. Mire, los datos que le asigné al objeto 1, estoy mostrándoles acá. Pero los datos del objeto 2, mire, de este objeto que acabo de crear, también son estos. Mire, Stephanie Pila Taxi, 150 de peso, talla 1,65. Entonces, aquí estamos haciendo uso de los dos tipos de objetos, en este caso con dos constructores que acabamos de hacer. Entonces aquí hemos hecho nosotros la instanciación, hemos creado dos objetos y a su vez hemos instanciado cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces aquí hemos hablado, resumamos brevemente. Para crear la clase persona, primeramente hacemos clic derecho, nuevo Java Class, ¿sí? Java Class. El nombre de la clase tiene que empezar con una mayúscula, ¿sí? El nombre de la clase debe empezar con una mayúscula. La clase tiene atributos. Aquí en este caso mis atributos son públicos, más adelante hablaremos de lo que son atributos privados, utilizaremos headers y getters, bueno, una serie de conceptos que veremos más adelante. Para no marearnos demasiado, solamente los básicos. Clase, atributos, constructor. ¿Sí? Los constructores pueden ser sin parámetros, en este caso o por defecto se llama, este constructor lo puedo eliminar también porque en el momento que yo creo una clase, automáticamente se crea asume que tiene un constructor por defecto. Y también tengo un constructor parametrizado. Los parámetros tienen que coincidir. Si el nombre del parámetro es idéntico al nombre del atributo, debe ponerse obligatoriamente this en el constructor. Pero si el nombre es diferente, tengo nom y tengo nombre, el this es opcional. Bien, para crear el objeto, cuando creamos el objeto, mire, por ejemplo, aquí estamos aquí estoy haciendo uso del objeto, voy a moverle acá un poquito más abajo. Aquí estoy haciendo uso del constructor sin parámetros. Mire, estoy creando el primer objeto y le asigno los datos. Aquí estoy haciendo uso del segundo constructor, el constructor con parámetros, en donde yo ya le estoy creando, en este caso, asignando los valores. Mire, estos podríamos dejarle acá, control X, le voy a imprimir aquí para diferenciar los dos objetos. Y clic derecho, format, y arreglamos el código. Entonces, mire, todo esto corresponde al objeto 1, objeto 2, y así puedo tener n objetos. Puedo tener n objetos de la misma clase, de la misma plantilla. Bien, como mencionaba hace un momento, también teníamos nosotros en la teoría que mencionamos del día de hoy, hablamos también de los métodos, ¿sí? De los métodos.
Vamos a hacer solamente en el día de hoy, vamos a hacer una declaración de un método, de declaración de un método, y el día de la siguiente clase la vamos a hacer, la vamos a hacer, bueno, el próximo miércoles, vamos a trabajar los miércoles con orientación a objetos. Les voy a dejar que ustedes lo vayan revisando. El día próximo miércoles vamos a trabajar con objetos y vamos a trabajar con métodos, diferentes tipos de métodos y vamos a utilizar. Por el momento solamente voy a crearme un método. Voy a crearme un método, le voy a ponerle un método público, le voy a ponerle public, voy a ponerle void, le voy a poner calcular edad, por ejemplo. Calcular mayor, vamos a ponerle así. ¿Ya? En este caso, estoy creando un método. Dijimos hace un momento, ¿no? Lo que puede hacer y puede tener así mismo muchos métodos. Muchos métodos. Tengo aquí un método, por ejemplo, aquí puedo ponerle int. Y aquí puedo ponerle, por ejemplo, un valor. Vamos a ponerle string x, ya vamos a ponerle otro cálculo, vamos a ponerle aquí, otro método, ¿sí? Pero aquí tengo un método con retorno, me da error, entonces por aquí debe tener algún retorno, ¿sí? De algo vamos a darle un mensaje nada más, voy a ponerle que a sea igual a 15, porque vamos a ponerle aquí. Perfecto. Y le digo retorne a. ¿Sí? ¿De qué va? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablamos de métodos. Lo único que quiero demostrarles es lo siguiente, que como estamos hablando de nuestra clase, de nuestra plantilla, aquí lo que nosotros vamos a hacer es simplemente crear los objetos y vamos a mostrar, en este caso, los métodos. Por ejemplo, voy a hacerle aquí, como estoy aquí la implementación, voy a verle que le digo bj per 2. Punto. Mire, observe, aquí tengo, mire lo que está aquí. ¿Sí? Específicamente aquí. ¿Qué me dice ahí? Calcular mayor. Acá tengo otro método, el que creamos. Mire, los métodos que yo creé en la clase, ¿sí? Son los que puedo utilizar aquí. Bien, entonces con más detalle, nosotros esto lo vamos a revisar una siguiente sesión, el siguiente video, el próximo miércoles en programación orientada a objetos. No se descuiden de revisar la parte teórica. Ahí en la web hay gran cantidad de documentación que usted puede profundizar en los conceptos que acabamos de ver el día de hoy. Recordándoles que para el día de mañana tenemos, de igual manera, el día de mañana jueves tenemos Java. Seguimos resolviendo casos en Java de programación, en este caso estructurada. Le estaremos haciendo y algunos casos, reforzando lo que son los conceptos, reforzando lo que es los ciclos repetitivos, reforzando lo que es la utilización de componentes. Eso lo vamos a seguir haciendo en nuestras clases que tendremos el día de mañana también. El día viernes tendremos PCInt, lógica de la programación con PCInt. Es decir, estamos dando nuestras clases para estudiantes que quieren aprender y que tienen varios niveles de conocimiento. Quienes están profundizando y quieren entrar en lo que es la programación, entender lo que es la lógica de la programación, pues a eso estamos enfocándoles. Recordando lo que estamos trabajando con la metodología, la estrategia de aprendizaje, ABP, el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas estamos utilizando en la solución de casos. Bien, no dejen de continuar con nosotros. Todos los días estamos a las 14 horas. Todos los días estamos a las 14 horas con nuestras clases de programación para todos los niveles. Para estudiantes que tienen conocimientos básicos, que no tienen conocimientos, y para que estudiantes que están también ya con conocimientos un poquito avanzados, le va a servir también lo que vamos a hacer con orientación a objetos.
acecompu.net, donde tenemos nuestro portal con ejercicios resueltos de programación en varios lenguajes, en Python, en C Sharp, en pseudocódigo PCInt, Java, C++, el Visual Studio, PHP, y también lo que administramos, lo que es bases de datos en MySQL, Postgres y SQL Server. Aquí tenemos gran cantidad de ejercicios resueltos y también resolvemos ejercicios a medida. Contáctenos y les solucionamos enseguida. Tenemos un grupo de profesionales con conocimiento, con sólidos conocimientos en lo que es pedagogía y también lo que es programación y desarrollo de aplicaciones. Nos vemos que desde en casa no salga a menos que sea estrictamente necesario. Lo primero es la salud. Mucho gusto, chao, chao, estudiantes. Hasta la próxima.